El relato del tonto que desafió al rey en las tierras donde los cuentos de hadas aún respiran en el viento y las montañas guardan secretos milenarios, existía un pequeño pueblo acunado entre los cerros. Allí, el sol despertaba perezosamente cada mañana, y el aire transportaba leyendas antiguas. En este rincón olvidado del mundo, vivía una mujer de carácter fuerte y corazón noble llamada Doña Clara, junto a su único hijo, Juan, a quien todos en la aldea conocían con el apodo de El Tonto. No es que el muchacho careciera de ingenio, en absoluto. Su apodo provenía de su alma pura, de su manera tan sencilla y despreocupada de mirar el mundo, una perspectiva que los demás, con sus corazones endurecidos por la vida, no lograban comprender. Juan tenía una chispa en la mirada, un brillo que delataba sueños mucho más grandes que las calles estrechas y polvorientas de su hogar. Vivían en una humilde casita de adobe, con un tejado que, en noches de tormenta, dejaba colar alguna que otra lágrima de lluvia. Doña Clara, una madre amorosa pero forjada en las dificultades, había criado a Juan sola desde la misteriosa desaparición de su esposo, un leñador que se adentró en el bosque una noche de tempestad y nunca más regresó. Algunos decían que los lobos lo habían devorado, otros, en susurros, contaban que se había perdido en un mundo encantado, de esos que solo existen en las historias que las abuelas narran al calor del fuego. Desde entonces, ella se había dedicado en cuerpo y alma a su hijo, protegiéndolo de los peligros del mundo, pero temiendo en secreto a su espíritu soñador e inquieto. Aquella mañana, cuando el sol apenas teñía el cielo de oro, Juan irrumpió en la cocina con una sonrisa tan radiante que pareció iluminar la humilde estancia. «Madre, madre», exclamó con una energía que hizo vibrar las viejas ollas colgadas en la pared. «He oído la noticia en la plaza. El rey ha convocado un concurso en su palacio. Dicen que quien logre vencerlo se casará con la princesa, la mujer más hermosa de todo el reino». Doña Clara, que amasaba el pan del día con sus manos callosas, frunció el ceño sin levantar la vista. «¿Y qué te hace pensar, mi pequeño Juan, que tú podrías ganar un concurso de reyes? Esos desafíos no son para nosotros, los de abajo. Son trampas para soñadores como tú, para corazones que vuelan demasiado alto». Pero Juan no se desanimó. Sus ojos brillaban con una mezcla de ilusión y obstinación. «Madre, dicen que la princesa es tan hermosa que su risa puede hacer florecer los campos en pleno invierno. Y el concurso es sencillo, solo hay que proponerle una adivinanza al rey. Si no la resuelve, el ganador se casará con su hija. Si la adivina, bueno, no pensemos en eso ahora». Doña Clara dejó caer la masa sobre la mesa con un golpe seco. «Si la adivina, te cortarán la cabeza, Juan», sentenció, girándose hacia él con los ojos anegados en preocupación. «Ese rey no es un hombre cualquiera. Dicen que su mente es afilada como una espada, que ha resuelto acertijos que los sabios más ancianos no pudieron descifrar. No vayas, hijo mío. Quédate aquí conmigo, donde estás a salvo». Pero las palabras de su madre eran como el viento contra una montaña. La mente de Juan ya volaba hacia el palacio, imaginando sus salones dorados, sus candelabros relucientes y, sobre todo, el rostro de la princesa, que en su fantasía era un reflejo de la luna misma. «Madre, debo ir. Es mi única oportunidad. No quiero pasar el resto de mi vida cortando leña y viendo pasar las nubes. Quiero ver el mundo, aunque sea por un solo día. Y si me cortan la cabeza, habrá valido la pena si puedo conocerla». Doña Clara suspiró, con un nudo en la garganta. «Ay, hijo mío, con razón te llaman tonto», murmuró, secándose una lágrima furtiva con el borde de su delantal. Sabía que no podía detenerlo. El corazón de Juan era un río desbocado que, una vez que tomaba un rumbo, nada ni nadie podía hacerlo retroceder. Resignada, pero con el alma apesadumbrada, decidió ayudarlo.
Está bien, Juan. Si vas a emprender esta locura, al menos déjame prepararte algo para el camino. Y así, mientras el sol ascendía en el cielo, madre e hijo comenzaron los preparativos. Doña Clara horneó 2 tortas. Una era una torta normal, hecha con harina, miel y un toque de canela, dulce y reconfortante. La otra era diferente. Esta lleva un poco de veneno, hijo, le explicó en voz baja, como si temiera que las paredes pudieran escucharla. No es para ti, por supuesto. Es por si encuentras algún peligro en el camino, lobos, bandidos, uno nunca sabe. Juan, en su inocencia, no comprendió la gravedad de aquellas palabras y asintió con entusiasmo. Gracias, madre. Eres la mejor. Luego corrió al corral, donde lo esperaba su fiel compañero, un burro viejo y testarudo al que había bautizado como Tende. Tende no era un corcel majestuoso, sus orejas caían lánguidas y su paso era más lento que el de una tortuga, pero para Juan, era el mejor amigo del mundo. Le puso un cabestro raído, cargó las tortas en las alforjas y se despidió de su madre con un abrazo que intentó ser valiente, pero que no pudo ocultar un temblor de nerviosismo. Doña Clara lo vio partir desde el umbral, con las manos apretadas contra el pecho, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas y la silueta de Juan y Tende se desvanecía en el horizonte. Que Dios te proteja, mi tonto, susurró al viento, sabiendo que el destino de su hijo estaba ahora en manos de la suerte, y quizás, solo quizás, de su propia y extraña astucia. El camino hacia el palacio era largo y traicionero. Las montañas se alzaban como gigantes dormidos, y los senderos serpenteaban entre bosques oscuros y ríos que rugían con furia. Pero Juan avanzaba con el corazón ligero, cantando una melodía que inventaba sobre la marcha. Tende, mi amigo, al palacio vamos. Con la princesa pronto soñamos. Tende respondía con un rebuzno ocasional, como recordándole que no se adelantara a los acontecimientos. El primer día de viaje transcurrió en calma. Pero al caer la noche, Juan sintió el peso del cansancio y decidió acampar en un claro junto a un arroyo. Dejó las alforjas de Tende junto a un árbol y se adentró en el bosque para buscar leña. Quédate aquí, amigo. Vuelvo en un momento, le dijo, dándole una palmada cariñosa. Pero Tende, curioso y atraído por el dulce aroma de las tortas, comenzó a hurgar en las alforjas. Con un movimiento torpe, sacó la torta envenenada y, sin dudarlo, la devoró por completo. Cuando Juan regresó cargado de leña, su corazón dio un vuelco. En el suelo yacía Tende, inmóvil, con los ojos abiertos pero sin vida. Tende, gritó, corriendo hacia él. Lo abrazó, esperando un movimiento, un rebuzno, algo, pero su amigo estaba muerto. Las lágrimas brotaron de sus ojos. ¿Por qué, Tende? ¿Por qué tuviste que comer la torta equivocada? En ese momento de profunda soledad, un ruido lo sacó de su dolor. 2 caranchos, aves carroñeras de alas negras, descendieron sobre el cuerpo de Tende y comenzaron a desgarrar su carne. Juan los observó en silencio, aturdido. Pero de pronto, uno tras otro, los caranchos cayeron al suelo, fulminados por el veneno que aún corría por el cuerpo del burro. En medio de su tristeza, una idea cruzó la mente simple pero ingeniosa de Juan. Si el veneno mató a Tende, y la carne de Tende mató a estas aves, tal vez pueda usar esto. Sin perder tiempo, recogió los cuerpos de los caranchos, los limpió y los puso a hervir en una pequeña olla. Una vez cocida, envolvió la carne en un paño y la guardó. Nunca se sabe cuándo puede ser útil, se dijo, tratando de encontrar un propósito en aquella cadena de tragedias. Con el corazón apesadumbrado, cargó las alforjas sobre su propia espalda y reanudó su viaje bajo las estrellas. Mientras caminaba, murmuró para sí mismo una frase que comenzaba a tomar forma en su mente: torta mata a Tende, Tende mata a 2.
Esto podría ser algo. Y así, con el eco de su pérdida, continuó su camino, sin saber que el destino apenas comenzaba a tejer los hilos de su increíble historia. Al día siguiente, con el sol calentando su rostro, Juan se encontró en el camino con 7 hombres. Eran un grupo de peregrinos, 7 hermanos que, como él, se dirigían al palacio para probar suerte en el concurso del rey. Llevaban días sin comer y, al ver a Juan, le pidieron algo de alimento. Con su corazón generoso, Juan no dudó. Abrió sus alforjas y les ofreció la carne de los caranchos que había cocinado. Tomen, coman, hay suficiente para todos, dijo, sin mencionar el origen de la carne. Los hermanos, agradecidos, devoraron la comida. Pero entonces, el horror se repitió. Uno por uno, los 7 hombres comenzaron a tambalearse y cayeron al suelo, sin vida. El veneno, que había pasado de la torta al burro, del burro a las aves, y de las aves a los hombres, había cobrado sus últimas víctimas. Juan quedó paralizado por el horror y la culpa. ¿Qué he hecho?, murmuró, cayendo de rodillas. Solo quería ayudar. Lloró por la tragedia que había causado sin intención, y con mucho esfuerzo, cavó una fosa y enterró a los 7 hermanos bajo un gran roble. Descansen en paz, peregrinos, dijo con la voz rota. Si gano, prometo contar su historia. Mientras recogía sus cosas, las palabras de su acertijo volvieron a su mente, ahora más completas, más terribles. Torta mata a Tende. Tende mata a 2. 2 mataron a 7. Con el alma más pesada que nunca, continuó su camino. El palacio estaba más cerca, pero el peso de sus acciones lo seguía como una sombra. Su viaje lo llevó hasta un profundo barranco, cruzado por un viejo y precario puente colgante. El puente se balanceaba con el viento, y sus tablas crujían bajo su peso mientras cruzaba a gatas, con el corazón en un puño. Al llegar al otro lado, exhaló un suspiro de alivio, pero lo que vio lo dejó perplejo. En un claro cercano, yacía otro burro muerto. Y sobre él, inmóviles como estatuas, estaban posados 5 caranchos. No lo picoteaban, simplemente estaban allí, en un silencio solemne, como si estuvieran velando al animal. Una chispa se encendió en la mente de Juan. Esto también era parte de su historia, la pieza final. Se puso de pie y, como si ensayara para un público invisible, recitó la frase completa, la adivinanza que había nacido de su trágico viaje: torta mata a Tende, Tende mata a 2. 2 mataron a 7. Pasando un puente colgando, un muerto y 5 velando. Las palabras sonaban extrañas, poéticas y terribles. Eran su historia, su verdad, su única arma. Con la adivinanza completa en su mente y en su corazón, Juan caminó el último tramo de su viaje. Finalmente, el palacio del rey se alzó en el horizonte, una visión de torres doradas y murallas imponentes. Juan se unió a una larga fila de pretendientes, todos esperando su turno para enfrentarse al legendario ingenio del rey. Uno por uno, los vio salir derrotados, escoltados por los guardias hacia un destino incierto. Cuando llegó su turno, entró en el gran salón. En un trono dorado se sentaba el rey, un hombre imponente con una mirada que parecía atravesar el alma. A su lado, en un asiento más pequeño, estaba la princesa, cuyo rostro apenas se adivinaba tras un velo ligero. «Hijo», dijo el rey con una voz que resonó como un trueno. «Si adivino tu acertijo, tu cabeza será mía. Si no, mi hija será tuya. Habla». Juan, temblando pero decidido, respiró hondo y con una voz sorprendentemente clara, recitó: «Torta mata a Tende, Tende mata a 2. 2 mataron a 7. Pasando un puente colgando, un muerto y 5 velando». Un silencio denso cayó sobre el salón.
El rey frunció el ceño, inclinándose en su trono, murmurando las palabras, tratando de desentrañar su lógica. Los minutos pasaron, convirtiéndose en una eternidad. La princesa, por primera vez, levantó la mirada y sus ojos se cruzaron con los de Juan. Finalmente, el rey levantó la mano. Tu acertijo es extraño. No se parece a nada que haya oído antes. No puedo resolverlo ahora. Te concedo un mes. Si al final de ese mes no he encontrado la respuesta, cumpliré mi palabra. Juan fue escoltado fuera del salón, dejando atrás los murmullos de los cortesanos. No sabía si sentirse aliviado o aterrado, pero una cosa era segura. Por primera vez, una simple historia, la historia de un tonto, había plantado una semilla de duda en la mente del rey más sabio del mundo. Durante el mes de espera, Juan conoció a Helena, una joven jardinera del palacio. Ella le contó que el rey, antes un hombre alegre, se había vuelto severo y obsesivo con los acertijos tras la muerte de la reina, como si buscara una lógica en un mundo que se la había arrebatado. Pasó el mes, y Juan fue convocado de nuevo. El rey, con ojeras que delataban noches en vela, volvió a hablar. Joven, he consultado mis libros y a mis sabios, pero tu acertijo sigue siendo un misterio para mí. Te doy 15 días más. Si para entonces no lo resuelvo, habrás ganado. 15 días después, el momento final llegó. Juan entró al salón con una calma que sorprendió a todos. El rey, con un suspiro que pareció sacudir todo el salón, se puso de pie. Hijo mío, dijo, y su voz ya no era un trueno, sino el murmullo de una marea cansada. Debo admitir mi derrota. No he descifrado tu adivinanza. Has ganado. La mano de mi hija es tuya. Pero antes, te lo ruego, explícame el significado de tus palabras. Y Juan, recordando el consejo de Helena, no solo dio la respuesta. Contó su historia. Relató su viaje desde el principio, la torta de su madre, la trágica muerte de su fiel tende, los caranchos, el encuentro con los 7 peregrinos y el peso de la culpa, el puente colgante y la extraña escena final. Con cada palabra, la adivinanza dejaba de ser un acertijo para convertirse en el testimonio de una vida, un viaje lleno de errores, pérdidas y una inquebrantable voluntad de seguir adelante. Cuando terminó, el rey lo miró, y por primera vez, no había astucia en sus ojos, sino una profunda comprensión. Nunca había oído una historia así, dijo el rey, su voz teñida de emoción. Has hecho más que ganar un concurso. Me has recordado que los acertijos más profundos no están en los libros, sino en el viaje de cada ser humano. Me has recordado lo que es la humildad. En ese momento, la princesa se levantó y se quitó el velo. Su rostro era aún más hermoso de lo que Juan había soñado, y su sonrisa estaba llena de calidez y admiración. La boda se celebró con una alegría que el reino no había visto en años. Lo primero que hizo Juan fue pedirle al rey que enviaran un carruaje por su madre. El reencuentro de doña Clara con su hijo, ahora un príncipe, fue un momento que conmovió hasta al más duro de los cortesanos. Juan y la princesa Isabel gobernaron con una sabiduría que no venía de los libros, sino del corazón. Él nunca olvidó de dónde venía, y ella aprendió de su humildad. En honor a su historia, el rey instauró el festival anual de adivinanzas, donde gente de todo el reino, ricos y pobres, compartían sus historias y acertijos, recordando siempre que hasta la persona más simple puede tener la historia más extraordinaria. Y así, la leyenda de Juan, el tonto que venció al rey, se contó de generación en generación, no como la historia de un hombre astuto, sino como el relato de un joven con un corazón puro, cuyo viaje demostró que nuestras cicatrices, nuestros errores y nuestras pérdidas son las que tejen la adivinanza más hermosa de todas, nuestra propia vida. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela para que la leyenda de Juan,
El sabio tonto siga viajando por el mundo. Dale un me gusta para que la luz de los cuentos como este nunca se apague, y suscríbete para seguir descubriendo los secretos que se esconden en las crónicas del tiempo. Que la magia de las historias siempre te acompañe.